Jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a grabar un pequeño video nuevamente de apoyo para las actividades de la secuencia número 10, perímetros y áreas de polígonos regulares. Como ya todos saben, hemos estado trabajando con la aplicación GeoGebra, ¿sí? Que es esta que está por aquí, aparece aquí, esta de las ligas, la cual me permitía estimar las áreas de algunas figuras geométricas. Bueno, en este caso vamos a trabajar nuevamente con esta actividad donde me pide calcular matemáticamente las cantidades exactas de áreas y perímetros de un polígono regular. Los anteriores ejercicios solamente eran estimaciones basados en unidades cuadradas, que para eso nos sirvió el geoplano virtual, que fue la aplicación que acabamos de cerrar. Muy bien, bueno, para calcular las áreas y polígonos las áreas y perímetros de polígonos regulares, debemos de tener algunos conceptos ya muy presentes. Ya hemos calculado áreas, ya hemos calculado perímetros desde el año anterior, así es que solamente va a ser un recordatorio. Por ahí también debemos de tener un formulario, ¿sí? Unos formularios, unas fichas pedagógicas que hemos ido creando a lo largo del ciclo escolar pasado. A lo largo de este ciclo escolar también se pidieron, se solicitaron por allá de las actividades de inicio de ciclo escolar, por allá de las 3 primeras semanas. ¿Sí? Así es que entonces todos debemos de tener a la mano un formulario de áreas, de perímetros, inclusive de volúmenes, que nos van a seguir sirviendo más adelante por si tenemos problemas para memorizar las fórmulas de áreas y perímetros. Bueno, primer asunto, en la página número 86 me piden, me dan un pentágono regular, que ya eso lo habíamos visto en la clase pasada. El pentágono regular es aquella figura de 5 lados que todos miden lo mismo, es decir, que son iguales, por eso se llama regular. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen que tengo aquí, en esta imagen azul que tengo aquí en este polígono, yo ya lo dividí como lo dividieron en la página número 86, y como se pueden observar, lo podemos descomponer en triángulos, ¿sí? Uniendo el centro con cada uno de sus vértices, ¿ok? Por lo tanto obtengo 1, 2, 3, 4, 5 triángulos de la misma medida. Bueno, primero unas observaciones pertinentes. Aparte de que se puede dividir en triángulos, ¿sí? Cada uno de los triángulos tiene la misma medida. Ahora, para determinar y poder aplicar esta fórmula del cálculo del área de un polígono, que me indica que el área de un polígono es igual al perímetro de ese polígono multiplicado por el apotema dividido entre 2. Bueno, primeramente vamos a ver la definición de apotema, que la tengo aquí abajito. De manera simplificada, un apotema es una línea perpendicular que va desde el centro de la figura hasta el punto medio de alguno de sus lados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que va del centro de la figura, donde convergen todas las líneas trazadas desde el vértice al centro, y de ahí sale una línea perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Pues significa que es una línea que forma un ángulo de 90 grados con el centro de la figura. Un apotema de un triángulo sería más o menos desde este punto, desde el centro, hasta el punto medio de cualquiera de sus lados. Puede ser de aquí, más o menos aquí, puede ser de aquí, más o menos aquí, o así sucesivamente en cualquiera de los triángulos. Yo me voy a permitir adelantar un poquito el video para hacer esto. Miren, tengo esta figura y como se observan es de la misma medida que cualquiera de sus 5
triángulos que conforman este pentágono, así es que lo único que voy a hacer es bajarlo, colocarlo aquí, para que ustedes vean que el apotema es precisamente la medida que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de uno de sus lados de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Esa es la primera condición que va a cumplir mi apotema. Tendrá que ir del centro del polígono al punto medio de la figura, formando un ángulo de 90 grados. Ok, bueno, una vez definido el apotema, pues entonces ya no veo ningún problema, porque el perímetro nosotros ya lo sabemos calcular, porque el perímetro pues es la suma de cada uno de los lados de la figura que conforma nuestro ejercicio. Así es que aquí, por tanto, pues entonces tengo, ya lo sabemos, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Me voy a permitir hacer estos cálculos de la siguiente manera. Primeramente necesito calcular el perímetro, por tanto, el perímetro es igual a 5 veces la medida de su lado. En este caso, el perímetro es igual a 5 lados multiplicado por cada uno de las medidas de sus lados. Y por ahí, hace rato, ahí en mi libro, en la página 86, me dice que el pentágono tiene 3 centímetros de lado, por lo tanto, pues esto tendrá por 5 por 3 centímetros. De esta manera encuentro yo que el perímetro es 5 por 3, es 15 centímetros, ¿verdad? Bueno, una vez calculado el perímetro, pues ya no debo de tener ningún problema para poder aplicar mi fórmula del área. Aquí entonces me dice que el área de este pentágono, vamos a tratar de replicar aquí mi pentágono. Ok, el área de este pentágono en particular es igual a multiplicar 15 centímetros, que es igual al perímetro, por su apotema. Y el apotema ya dijimos que es esta línea que va del centro al punto medio, formando un ángulo de 90 grados, es decir, de manera perpendicular. Y por aquí también me dijeron que el apotema medía 2.1. Por tanto, solamente multiplico 15 por 2.1 centímetros y de acuerdo a la fórmula lo voy a dividir entre 2. Aquí no hay ningún problema. Aquí el área, multiplicando estos valores, si no me fallan las matemáticas, aquí multiplicar 15 por 2.1 me da 31.5 centímetros divididos entre 2, y si yo a 31.5 me dan 15.25 si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. Ok, me da que el área es igual a 15.75 centímetros, pero ahora son cuadrados porque centímetros por centímetros me da centímetros cuadrados. Ok, entonces el área de mi polígono regular es de 15.75 centímetros cuadrados, partiendo de esa manera. Muy bien, también se puede hacer un análisis muy simplista de la figura, es decir, como regresando al inicio, si me doy cuenta que mi polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5 triángulos iguales, si yo calculase el área de mi triángulo, pues lo único que tendría que hacer al final sería multiplicarlo por 5, porque todos los triángulos son iguales. Y para ello necesitaría el apotema, que en este caso de un triángulo viene a ser la misma medida que la
altura de un triángulo, porque la altura también se define como la línea perpendicular, es decir, la línea que forma 90 grados, que va desde el vértice opuesto al punto medio de la base. Entonces, en este caso, esta línea que nosotros determinamos como apotema en un polígono, también es la misma medida o es la misma línea que en un triángulo representaría su altura, ¿verdad? Entonces, si yo calculara con la fórmula del triángulo base por altura sobre 2 el área de este triángulo, lo único que tendría sería que multiplicarlo por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y obtendría exactamente la misma medida. De esa manera también se podría resolver. Muy bien, bueno, los demás ejercicios ya se los voy a dejar a ustedes porque lo único que hay que hacer es aplicar este mismo criterio, ya sea basado en el perímetro o en la fórmula del polígono o descomponiendo nuestras figuras en triángulos de la misma medida. Ustedes deciden cuál será la mejor opción. Finalmente, cada quien tiene su propia técnica de matar cucarachas, ¿no? Bueno, vamos a lo siguiente. En el ejercicio, en unos ejercicios más adelante, voy a borrar estas partes. Voy a borrar estas partecitas porque está por aquí. Sí, que ya no me van a ser necesarios. Bueno, más adelante me van a pedir resolver unos ejercicios como uno que voy a aplicar aquí mismo. Me piden calcular en la evaluación de mañana, que es la aplicación de estas fórmulas, por eso es importante que hagan estos ejercicios. Me van a pedir calcular el área de un polígono, por ejemplo, como el que tengo aquí en azul, y quitarle sin esta área, por ejemplo. Voy a montar aquí, miren, más o menos así. Es decir, me piden calcular, por ejemplo, el área sombreada, ¿no? Que en este caso, el área sombreada sería solamente el área azul, ¿verdad? Bueno, híjole, pues ¿cómo lo descompongo? ¿Cómo calculo esas áreas? Bueno, pues partiendo de un principio muy básico. Si nosotros observamos, es un pentágono regular. Es decir, si yo le pegara este pedacito aquí, pues me daría cuenta que es exactamente igual, ¿verdad? Bueno, entonces lo único que tendría que hacer sería calcular el área total de mi polígono y quitarle el área que representa este triángulo. Para lo cual, bueno, pues entonces es muy fácil, porque si yo tengo que el área total de mi pentágono es igual a 15.75 centímetros cuadrados, pues lo único que tendría que hacer sería descontarle el área del triángulo blanco, ¿verdad? Y el triángulo blanco pues también es base por altura sobre 2. Si yo tomara las medidas que puedo deducir o que me dan de este triángulo blanco, ¿sí? De este triángulo blanco, pues ya las tengo. Yo tengo que las medidas de ese triángulo es, la base mide, me dijeron hace rato, 3 centímetros. Multiplicado por su altura, que ya dijimos hace rato que la altura es lo mismo que el apotema. Si yo tomara este mismo triángulo, bueno, hace rato también me dijeron que el apotema mide 2.1 centímetros, ¿verdad? Todo eso dividido entre 2. Si yo calculo las medidas de ese triángulo, que me dice que 3 por 2.1 me da 6.3, el área de ese triángulo es igual a 6.3 dividido entre 2. Si yo hago esa operación, me da que el área es igual a 3.3
15 centímetros cuadrados. Lo que yo tendría que hacer es al área total del área sombreada sería igual al área total menos el área del triángulo blanco, ¿verdad? Por lo tanto, entonces sería 15.75 menos el área que acabo de encontrar, que es esta área que está aquí, menos 3.15. Y si yo a 15.75 le quito 3.15, el área sería 12.6, el área sombreada. Así es que, como podrán darse cuenta, si yo a este pentágono le quito esta área blanca, pues lo único que hice fue calcular el área de todo el pentágono, calcular el área del triángulo y después quitársela. Es como si tuviera yo la figura completa, así más o menos, y lo único que hiciera fuera quitarle o recortarle esta partecita. Pero aquí no me piden físicamente recortarla, sino me piden calcularla, pero es exactamente lo mismo, se la quito, por eso se la estoy restando, pero necesito calcular las áreas tanto del polígono como del triángulo en el cual están descompuestos. ¿Sí? Así es que mucho ojo con eso, tengan cuidado. Ya se fijaron que nada más es la aplicación de fórmulas que ya hemos estado trabajando desde el ciclo escolar pasado. Ya vimos áreas, perímetros, volúmenes, inclusive ya vimos cálculo de áreas de polígonos, inclusive con figuras, con expresiones algebraicas. Así es que esto solamente es aplicación, esto es de la primaria, esto no creo que sea muy complicado. Así es que tengan mucho ojo nada más en la sesión de evaluación del día de mañana, que es la sesión número 4, en la cual pues, tendrán que hacer algunos cálculos ahí, descomponer figuras o fijarse en lo que están compuestas o de qué están constituidas, como si fuera un rompecabezas. Para eso pueden utilizar el Geoplano, que es la aplicación que les dimos. Espero no tengamos muchos problemas. Seguimos en contacto. Ya saben, buenos días, buenas tardes, buenas noches.